Bienvenido a este momento de encuentro con la paz divina, preparada para guiarte a través de un tiempo de profundo descanso y renovación espiritual. Los momentos previos a conciliar el sueño son sagrados, un tiempo en el que nuestra mente y nuestro espíritu se vuelven más receptivos a las verdades eternas y a las promesas de Dios. El libro de Job revela que en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando duermen en sus camas, entonces Dios abre sus oídos. Job 33, 15, 16. Se trata de un misterio sagrado de la comunicación divina. A menudo es durante el descanso cuando nuestro Padre Celestial puede hablarnos con mayor claridad, libre de las distracciones del día. Tú que te has enfrentado a noches inquietas, que has sido perseguido por pensamientos ansiosos o sueños perturbadores, debes saber que la palabra de Dios contiene una promesa de transformación para tu descanso. El rey David, que se enfrentó a innumerables peligros y adversidades, escribió: «En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro». Salmo 4:8. En esta meditación, anclaremos nuestro espíritu en el poderoso Salmo 91, un texto que durante milenios ha sido un puerto seguro para quienes buscan la protección divina. Este salmo no es solo una oración, sino un decreto espiritual que establece una cobertura sagrada sobre tu vida, tu hogar y todos tus seres queridos. Antes de empezar, es importante darse cuenta de que el descanso físico y el espiritual están profundamente relacionados. Del mismo modo que Jesús invitó a sus discípulos cansados: «Venid aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco». Max 6:31. También nos invita a nosotros al verdadero descanso interior. «Venid a mí todos, los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré». Métete 11:28. Durante esta meditación, recordaremos las promesas eternas de la Escritura, enunciándolas en primera persona como afirmaciones de fe. No se trata de un ejercicio de repetición vacía, sino de una práctica basada en el principio bíblico de la confesión de fe, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Al entrar en este tiempo santo, os invito a liberaros de todas las preocupaciones del día anterior. Como nos enseña el apóstol Pedro, podemos echar todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Pedro 5:7. Visualiza cada preocupación, cada tensión, cada plan inacabado en las manos del Padre Celestial. Piensa en cómo el joven Samuel aprendió a oír la voz de Dios por la noche, cuando el templo estaba en silencio. 1 Samuel 3. O cómo Jacob recibió su visión transformadora de la escalera celestial mientras dormía en el desierto. Génesis 28. El Señor no está limitado por la hora del día. Su presencia y su poder permanecen activos, incluso mientras descansamos. Mientras escuchas estas palabras, deja que tu respiración sea más profunda y lenta. Reconoce que el mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas en el momento de la creación, Génesis 1:2, está presente ahora, poniendo orden en tu mundo interior, separando la luz de las tinieblas, estableciendo firmamentos de paz. Isaías profetizó: «Tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía». Isaías 26:3. Esta es la promesa que recibimos cuando fijamos nuestra mente en el Señor antes de dormir. La paz que trasciende el entendimiento humano puede guardar no solo nuestros corazones, sino también nuestros sueños y nuestro subconsciente. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha encontrado refugio en las promesas divinas durante las horas nocturnas. Alrededor del año 1000 a.C., el rey David, que conocía bien las noches de vigilia y angustia cuando huía de Saúl por las cuevas de Adulam, escribió: «Cuando me acuesto, enseguida me duermo. Me despierto descansado porque el Señor me sostiene». Salmo 3:5. El descanso que Dios proporciona no es como el descanso ordinario. Por eso, el sabio Salomón, hacia el año 950 a.C.,
escribió en el libro de los Proverbios: No tendrás miedo del terror nocturno, ni de la flecha que vuela de día. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero no serás abatido. Proverbios 3, 24, 25. En esta misma tradición de sabiduría, declaramos ahora la liberación de tu sueño. Si el insomnio ha sido tu inoportuno compañero, recuerda cómo Dios concedió a Elías un sueño reparador bajo el enebro en el desierto, tras su agotamiento físico y emocional. En 1 Reyes 19, vemos cómo el ángel del Señor tocó a Elías, permitiéndole dormir y recuperar sus fuerzas, no una, sino 2 veces. Este mismo Dios que cuidó de su profeta en el siglo IX a.C., está cuidando de ti esta noche. Declaro ahora, en nombre de Jesucristo, que todo insomnio, todo pensamiento acelerado, toda preocupación que te roba el descanso queda deshecha. Así como Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea alrededor del año 30 de Cristo, con autoridad digo: paz, enmudece sobre las olas de inquietud en tu mente. Marcos 4:39. Las pesadillas y los sueños inquietantes no tienen cabida en la vida de quien habita en el escondite del Altísimo. El profeta Daniel, durante el cautiverio babilónico alrededor del año 600 a.C., comprendió el significado y el poder de los sueños. Fue él quien declaró que Dios en los cielos revela misterios. Daniel 2:28. Ahora pido que el mismo Dios que dio a Daniel la sabiduría para interpretar los sueños guarde su mente subconsciente durante el sueño. Declaro que, en lugar de pesadillas, recibirás sueños de dirección y revelación, así como Dios le habló a José a través de los sueños para proteger al niño Jesús de la persecución de Herodes, alrededor del año 4 AC, Mateo 2:13. Que el Espíritu Santo te comunique sabiduría y dirección a través de tus sueños esta noche. Ahora visualiza las promesas del Salmo 91 envolviendo tu habitación. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que se extiende en la oscuridad, ni la matanza que se desencadena al mediodía. Esta promesa, registrada durante el periodo del Reino Unido de Israel, aproximadamente entre 1010 y 970 a.C., ha sostenido a los creyentes durante milenios, como Job, que incluso en su sufrimiento pudo decir: cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche está muy avanzada y estoy cansado de dar vueltas en la cama hasta la mañana. Job 7.4. Y más tarde fue restaurado por Dios. Tú también experimentarás la transformación de tus noches. Recuerdo el relato de Pedro en la cárcel, hacia el año 44 d.C., cuando durmió tan profundamente, confiando en la protección divina, que un ángel tuvo que llamar a su lado para despertarle. H. 12:6-7. Esta es la paz sobrenatural que Dios promete, incluso en circunstancias adversas. Ahora mismo, libérate conscientemente de toda preocupación por el mañana. Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, hacia el año 28 d.C. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. El día ya tiene bastante con sus propios males. Mateo 6:34. Declara conmigo: mi cuerpo se relaja completamente ahora. Mi mente está tranquila en la presencia del Señor. Como escribió David, puedo acostarme y dormir tranquilo, porque solo el Señor me hace vivir seguro. Salmo 4:8. Los ángeles del Señor acampan a tu alrededor esta noche. No se trata de una figura retórica poética, sino de una realidad espiritual afirmada por el salmista en el Salmo 34:7, escrito por David hacia 1010 a.C., cuando se hacía el loco delante de Abimelech. Respira hondo ahora, sintiendo que cada músculo se relaja. Recuerda la promesa registrada por Isaías durante el periodo del reino dividido, alrededor del 700 a.C. En el retorno y el descanso serás salvado. En la tranquilidad y la confianza estará tu fortaleza. Isaías 30:15. Visualiza la paz de Cristo
que en su última cena con sus discípulos en la primavera del año 33 de Cristo, prometió: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». JTN 14:27. Que cada latido de tu corazón se alinee con el ritmo de la paz divina. Que cada respiración te lleve más profundamente al descanso prometido. Que cada momento de sueño sea un tiempo de restauración, no solo física sino también espiritual. A medida que tu mente y tu cuerpo entran en un estado de tranquilidad más profundo, dirigimos nuestra atención a los misterios divinos que pueden revelarse a través de los sueños. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que el Eterno se comunicó con su pueblo a través de visiones nocturnas, abriendo ventanas celestiales durante el descanso del cuerpo. En la antigüedad hebrea, el patriarca José recibió la prefiguración de su destino por medio de sueños. En Génesis 37, encontramos el relato de cómo, hacia 1900 a.C., este joven hebreo contempló símbolos celestes, gavillas de trigo y cuerpos celestes, que se inclinaban ante él, presagiando su futura elevación. Aunque al principio fueron mal interpretados, estos sueños se convirtieron en el fundamento de su fe durante los años de prueba que siguieron. Te invito a contemplar cómo Dios revela a menudo aspectos del futuro durante el vulnerable estado del sueño. Cuando la mente consciente descansa, se suspenden temporalmente los filtros que a menudo bloquean la suave voz del Espíritu. Así fue como, en los albores de la era apostólica, Pedro recibió la visión transformadora de la sábana llena de animales, que revolucionó la comprensión de la Iglesia sobre la inclusión de los gentiles en el plan redentor. Ahora estás entrando en este estado receptivo, en el que las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se hacen más tenues, como enseñó el profeta Joel hacia el año 800 a.C. Y acontecerá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Esta promesa se cumplió parcialmente en Pentecostés, pero sigue manifestándose en la vida de los creyentes que se abren a la comunicación divina. Proclamo sobre ti que, al igual que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, Daniel 1:17. Tu espíritu estará sensibilizado para discernir los mensajes celestiales. No se trata de interpretaciones caprichosas ni de vanas imaginaciones, sino de verdadera comunicación divina, anclada en las verdades inmutables de la palabra. Durante el exilio babilónico, en torno al año 586 a.C., el profeta Ezequiel experimentó visiones extraordinarias mientras descansaba junto al río Chebar. El texto sagrado registra que se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. De manera similar, abro mi corazón en intercesión para que los cielos se abran sobre ti durante este tiempo de descanso. Considera cómo Salomón, en su sabiduría, recibió el discernimiento divino a través de un sueño en Gabaón. El texto sagrado relata que hacia el año 970 a.C., en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. 1 3,5. Fue en este estado de vulnerabilidad cuando el joven rey expresó su deseo de tener un corazón sabio y comprensivo, recibiendo no solo lo que pedía, sino también riquezas y honores que no había pedido. Ahora visualiza tu espíritu elevándose, como la escalera que Jacob contempló en Betel. En aquel lugar inesperado, utilizando una piedra como almohada, el patriarca vislumbró la realidad de la comunicación continua entre el cielo y la tierra. Los ángeles ascendían y descendían, simbolizando la constante interacción entre los reinos celestial y terrenal. Como exclamó Jacob al despertar, «El Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. A lo largo de la historia de la redención, vemos un patrón consistente en el que el Eterno elige el periodo de descanso para conceder una guía específica. Pensemos en el sueño de José, el esposo de María, que ocurrió alrededor del año 4 a.C.
A través de esta comunicación nocturna, el Señor proporcionó protección al niño Jesús contra la persecución de Herodes. La instrucción divina fue clara: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Declaro que tu sueño no solo será reparador para el cuerpo, sino también nutritivo para el espíritu. Que las capas de preocupación y distracción que acumulamos durante el día se despojen, permitiendo que la voz suave y apacible del Espíritu Santo resuene en tu interior. Recordemos que el propio Job reconocía este fenómeno cuando decía: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño se apodera de los hombres, cuando se duermen en la cama, entonces Dios les abre los oídos y los instruye. Job 33, 15, 16. Esta instrucción divina no tiene como único fin satisfacer la curiosidad, sino proporcionar dirección, corrección, consuelo y aliento. Prepara ahora tu corazón para recibir no solo información, sino revelación. No solo conocimiento, sino sabiduría. No solo imágenes, sino una visión espiritual que transformará tu viaje terrenal. Como Samuel aprendió a responder: habla, Señor, y tu siervo oirá. Samuel 3:10. Cultiva esta misma postura receptiva mientras entras en las profundidades del descanso divino. Mientras tu mente descansa en las verdades eternas, dirigimos nuestra atención a la dimensión material de nuestra existencia. Las Escrituras no separan el bienestar espiritual de la provisión terrenal. Desde el pacto abrahámico establecido alrededor del año 2000 a.C., cuando el Eterno prometió a Abraham: te bendeciré en gran manera, Génesis 22:17, vemos el principio de la provisión divina entrelazado con la fidelidad espiritual. Ahora visualice sus recursos financieros bajo la supervisión de aquel que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar multitudes. Durante su ministerio terrenal, alrededor del año 30 d.C., Jesús demostró que la economía celestial trasciende las limitaciones materiales. Los discípulos recogieron 12 cestas con las sobras después de que todos estuvieran llenos, un principio de abundancia que sigue estando a disposición de los creyentes. El salmista David, reflexionando sobre su largo camino de pastor de ovejas a monarca de Israel, escribió hacia el año 1000 a.C.: joven fui y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Salmo 37:25. Esta observación no era mero optimismo poético, sino el testimonio de décadas de contemplar la fidelidad de Dios al proveer para su pueblo. Declaró sobre su vida la promesa registrada por el profeta Malaquías hacia el 430 a.C. en los últimos escritos del Antiguo Testamento: traed todos los diezmos al tesoro, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas del cielo y derramo sobre vosotros bendición sin medida. Malaquías 3:10. Este principio de reciprocidad espiritual establece que nuestra generosidad activa los recursos celestiales. Contemplemos cómo José, en la tierra de Egipto, hacia 1700 a.C., fue elevado de la prisión al palacio en un solo día. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios habitaba en él y le confió la administración de toda la economía egipcia. De manera similar, el Señor puede abrir puertas inesperadas de oportunidades económicas en tu vida, transformando la escasez en abundancia con la misma velocidad sobrenatural. La instrucción apostólica de Pablo a los filipenses, registrada hacia el año 60 d.C., revela un principio eterno. Mi Dios, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Observa que la fuente de suministro no son los limitados recursos de la tierra, sino las infinitas riquezas de la gloria divina en Cristo Jesús. Visualiza tus empresas dando fruto como la viña descrita en el Salmo 128. Tu mujer será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como sarmientos de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128:3. Esta imagen agrícola
común en la sociedad israelita del siglo X a.C., representa la multiplicación de los recursos mediante el trabajo bendecido y una estructura familiar cooperativa. El libro de los Proverbios, compilado durante el reinado de Salomón hacia el 950 a.C., ofrece directrices prácticas para la prosperidad. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus ingresos, y tus graneros se llenarán de abundancia. Proverbios 3, 9, 10. Este principio establece una relación directa entre honrar a Dios con nuestros recursos materiales y la consiguiente multiplicación de esos recursos. Recordemos a la viuda de Sarepta durante la sequía en tiempos de Elías, hacia el año 870 a.C. Con solo un puñado de harina y un poco de aceite, ella fue testigo del milagro de la provisión continua después de obedecer la palabra profética. La harina de la olla no se acababa y el aceite de la vasija no faltaba. Primero Reyes 17:16. Este principio de provisión sobrenatural permanece disponible para aquellos que confían en las promesas divinas. Obsérvese el consejo de Cristo recogido en el Evangelio de Mateo, hacia el año 28 después de Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta enseñanza establece la prioridad espiritual como fundamento de la provisión material. Cuando alineamos nuestras prioridades con los valores eternos, los recursos temporales encuentran el lugar que les corresponde. Reclamo para tu vida la bendición proclamada al pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto, hacia 1445 a.C. El Señor, tu Dios, te bendecirá en toda obra de tus manos. Multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias y el fruto de tu tierra. Deuteronomio 39. Esta promesa abarca todos los aspectos de la productividad humana. Visualiza tus talentos y habilidades multiplicándose como los talentos de la parábola de Jesús. Al siervo fiel que invirtió sabiamente, el amo le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te daré mucho. Mateo 25:21. Este principio de que la fidelidad en las pequeñas responsabilidades abre las puertas a mayores oportunidades sigue vigente en el ámbito espiritual. En las antiguas escrituras hebreas, mucho antes de los avances de la medicina moderna, el Creador ya estableció principios para el bienestar integral de los seres humanos y las relaciones familiares. Durante el éxodo de Israel de Egipto hacia 1446 a.C., el Eterno se reveló como Jehová Rafa, el Señor que sana, prometiendo: Yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Esta revelación tuvo lugar en Mará, donde las aguas amargas se convirtieron en dulces, simbolizando el poder divino de transformar la enfermedad en vigor. Invoco esta misma presencia sanadora sobre cada célula de tu cuerpo ahora mismo. Visualiza la fuerza vital mencionada en el libro del Levítico, fluyendo a través de tu ser. La vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11. Registró Moisés alrededor de 1445 a.C. Este entendimiento, revelado milenios antes de los descubrimientos de la ciencia médica sobre la función de la sangre, apunta a la sabiduría del Creador sobre nuestro organismo. Declara: Ahora que la purificación y la vitalidad corren por tus venas, arterias y capilares, llevando nutrientes y oxígeno a cada rincón de tu ser. El salmista, reflexionando sobre la maravilla del cuerpo humano, exclamó: Te alabaré, porque formidable y maravillosamente he sido hecho. Salmo 139:14. Este reconocimiento del dominio divino de nuestra constitución física nos invita a confiar en el poder reparador de aquel que diseñó nuestra anatomía con una precisión sin igual. Reclamo para tu familia la bendición proclamada por el rey David en su vejez cuando observó: Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será firme delante de ti. Salmo 102:28. Esta promesa de estabilidad generacional, registrada hacia el año 970 a.C.,
establece un fundamento de seguridad para su linaje. Durante el ministerio terrenal de Jesús, hacia el año 29 de Cristo, somos testigos de su compasión por los enfermos. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, se dio cuenta de que había salido poder de él. Lucas 8:46. Este poder curativo sigue estando a disposición de quienes se acercan con fe. Visualízate ahora tocando las vestiduras del Maestro, permitiendo que su virtud reparadora fluya hacia zonas concretas de tu cuerpo que lo necesiten. El apóstol Juan, escribiendo en el crepúsculo del siglo I, expresó este deseo inspirado. Amados, yo os deseo que estéis bien en todo, y que estéis sanos así como está sana vuestra alma. 3 Juan 1:2. Esta conexión entre el bienestar espiritual y el físico revela una comprensión holística de la salud que trasciende la mera ausencia de enfermedad. En cuanto a las relaciones familiares, recuerdo la sabiduría expresada por Salomón en los Proverbios compilados alrededor del año 950 a.C. Un corazón alegre es buena medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 17:22. Esta antigua visión de la conexión mente-cuerpo se anticipó 3 milenios a los descubrimientos de la psiconeuroinmunología moderna. Declara que la alegría y la satisfacción impregnan el ambiente de tu hogar. Recuerde la promesa hecha al pueblo hebreo durante su peregrinación por el desierto. El Señor alejará de vosotros toda enfermedad. No pondrá sobre vosotros ninguna de las malas enfermedades de Egipto. Deuteronomio 7:15. Este decreto divino, pronunciado hacia 1406 a.C., estableció una norma de protección contra epidemias y enfermedades endémicas. Apropia esta protección para tu núcleo familiar. Ahora visualice la escena descrita por Josué cuando, hacia el final de su vida, alrededor del año 1375 a.C., declaró el famoso compromiso: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Esta decisión intencionada de alineación espiritual familiar creó un legado que ha perdurado durante generaciones. Determina en tu corazón este mismo compromiso unificador para tu círculo familiar. El profeta Isaías, vislumbrando el ministerio redentor del Mesías hacia el año 700 a.C., proclamó: «Por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. Este aspecto curativo de la obra expiatoria de Cristo fue confirmado por el apóstol Pedro, quien, escribiendo hacia el año 64 d.C., se refirió a este pasaje en pasado, indicando una realidad que ya se había realizado. Por sus heridas habéis sido sanados. 1 Pedro 2:24. Considérese la promesa registrada por Pablo en su carta a los Efesios, hacia el año 62 d.C., donde recuerda el mandamiento con promesa: «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra». F623. Este principio establece una conexión entre la armonía intergeneracional y la longevidad, una norma divina para el bienestar familiar. Para la relación conyugal, reivindico la instrucción apostólica. Maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la Iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Efesios 5:25-28. Este fundamento de amor sacrificado, ejemplificado por Cristo mismo, establece la norma para la salud relacional en el núcleo familiar. A medida que nos acercamos al umbral entre la vigilia y el sueño profundo, dirigimos nuestro espíritu hacia el amanecer venidero. Las Escrituras nos enseñan no solo a consagrar nuestras noches, sino también a anticipar con confianza los días venideros, declarando con valentía promesas eternas sobre el tiempo que aún no ha llegado. En la antigua Babilonia, hacia el año 605 a.C., el profeta Daniel afrontaba cada mañana con resolución inquebrantable, incluso cuando el decreto real le prohibía la comunión con el Eterno. El texto sagrado revela que 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias,
delante de su Dios como acostumbraba. Daniel 6:10. Este patrón de espera confiada ante las circunstancias adversas allanó el camino para las intervenciones sobrenaturales en su vida. Profetizo sobre tu mañana la misma convicción expresada por el salmista cuando proclamaba: Este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Salmo 118:24. Esta afirmación, cantada en las celebraciones del templo en torno al año 1000 a.C., establece una verdad fundamental. Cada nuevo día es una creación divina, imbuida de un propósito y unas posibilidades sagradas. Visualicemos el amanecer descrito por el profeta Malaquías hacia el 430 a.C., cuando vislumbró: Para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo en sus alas la salvación. Malaquías 4:2. Esta imagen poética del sol naciente que lleva la curación en sus rayos simboliza la promesa de renovación, restauración y revitalización que cada mañana conlleva para los fieles. Declaro sobre vuestras primeras horas del día la bendición pronunciada por el sacerdote Aarón hacia 1445 a.C. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Números 6:24-26. Esta triple bendición sacerdotal establece protección, favor y serenidad sobre cada momento de tu mañana. En su carta a los Filipenses, escrita durante su cautiverio romano hacia el año 62 de p.c., el apóstol Pablo reveló el secreto de su resistencia. Una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:13-14. Esta pauta de mirar hacia adelante con determinación, sin dejarse paralizar por el pasado, establece una pauta de progreso constante para tu nuevo día. Profetizo que, al igual que ocurrió en el primer Pentecostés cristiano hacia el año 33 TC, las puertas de las oportunidades se abrirán inesperadamente ante ti. Cuando los discípulos estaban reunidos en oración, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. Prepárate para manifestaciones repentinas de la presencia divina en tu día a día. Visualiza tu camino de mañana como el descrito en el libro de los Proverbios, compilado durante el reinado de Salomón hacia el 950 a.C. El camino de los justos es como la luz del alba, que brilla más y más hasta que es el día perfecto. Proverbios 4:18. Esta progresión de la luz, desde el primer destello del alba hasta el resplandor del mediodía, simboliza el despliegue gradual de las bendiciones divinas a lo largo de tu jornada. Declara que tus esfuerzos serán fructíferos, igual que el Creador evaluó cada día de la creación primordial. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:10. Esta aprobación divina, pronunciada en los albores de la existencia, hacia el año 4000 a.C., según la cronología tradicional, establece una norma de excelencia y satisfacción para todas las obras realizadas en consonancia con el propósito celestial. Durante su ministerio terrenal, hacia el año 30 de p.c., Jesús enseñó que cada día baste a su mal. Mateo 6:34. Esta sabiduría práctica nos invita a vivir plenamente el momento presente, sin contaminar el intocintos en hoy con ansiedades por el mañana. Al mismo tiempo nos vamos a dormir con la confianza de que el nuevo día ya está en manos de nuestro Padre Celestial. Profetizo sobre vuestros caminos la promesa dada a Josué cuando afrontó la monumental tarea de guiar a Israel tras la muerte de Moisés hacia el año 1406 a.C. Nadie podrá resistirte todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Jos 1:5. Esta garantía de presencia constante y apoyo inalterable establece una base inquebrantable para afrontar cualquier desafío. Mientras cierras los ojos para descansar, recuerda las inspiradas palabras de Sofonías.
proclamadas hacia el año 630 a.C. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvarte. Se deleitará en ti con alegría, callará por su amor, se alegrará por ti con júbilo. Sofonías, 17. Esta imagen del Eterno cantando sobre su pueblo refleja el profundo afecto divino que lo rodea incluso en su sueño. Descansa ahora en la certeza expresada por el salmista. Por la mañana me saciaré de tu misericordia. Salmo 90:14. Esta confiada expectativa, registrada por Moisés hacia 1445 a.C., establece un modelo de renovación matutina que trasciende las circunstancias temporales. El amanecer traerá consigo nuevas provisiones de gracia divina, tan seguras como el rocío que vigoriza la vegetación.